Tengo un tema para compartirles esta mañana. En realidad, mientras estaba ahí, digo, Señor, por lo menos saldría un mensaje más. Y si me pongo, salen más de uno. Pero bueno, como el domingo que viene el apóstol Lucas Márquez, mi determinación fue predicarles un tema suelto. Si no, normalmente estoy predicando series. Pero vamos a compartir este tema como un tema suelto. Si después surge algo más, porque en realidad, cuando Dios me habla esta palabra, yo iba a hablar de otro tema, dentro del mismo texto. Y Dios termina hablándome de algo que nada que ver. O sea, pensaba hablar de un tema que Dios había puesto en mi corazón, pero cuando empecé, Dios me habló algo muy fuerte y no hay duda que es esta la palabra para el día de hoy. Vamos a leer mucha Biblia, vamos a aguantar al pastor, dígalo. Porque voy a leer un párrafo muy largo, que no sé si hace falta, pero me gusta. O sea, la verdad que es un párrafo muy importante y es una historia que usted no debe desconocer en la Biblia. Si yo supiera que todos ustedes ya lo han leído, no lo leería, pero estoy seguro que muchos no, inclusive los que recién están llegando, que tienen menos experiencia en lectura de la Biblia. Entonces lo vamos a leer. Génesis capítulo 37, versículo 2 al 28. Vale decir que vamos a leer 26 versículos. Hoy vamos a hablar contundentemente, Dios nos va a hablar contundentemente acerca de para qué estoy aquí en la tierra. Decirle al que está al lado tuyo, Dios te va a hablar por qué y para qué estás acá en la tierra. Nuestras vidas serán expuestas ante los majestuosos planes de Dios. Vamos a transitar por la palabra de Dios para ser posicionados en nuestro destino correcto. O sea, hoy la palabra de Dios puede cambiarte diametralmente. O sea, yo he orado para que la palabra de Dios en esta mañana haga algo bien poderoso en tu vida, en mi vida, que Dios ya me vino hablando estos días, la palabra del Señor con esto, pero que hoy me haga un shock aún a quien habla la palabra. Algo poderoso va a suceder. Yo quiero que usted se prepare. Génesis 37, 2 al 28, lo que vamos a leer es la historia de un hombre que se llamaba José. ¿Hay algún José acá? ¿Quién es? José. Allá hay otro José. Padre e hijo, los dos José. ¿Vos podés creer? Estos padres que le ponen a los hijos el mismo nombre. Yo le puse a Elías, se llama como yo, pobrecito. ¿Y qué va a hacer? El gustito, el último, y digo, este seguro que no viene más, ya era el quinto, digo, cerramos la fábrica, aunque sea el último le voy a poner mi nombre. Bueno. Total, no se pueden defender, una vez que se lo pusiste, ya está, cuando son grandes, ya está. José es uno de los hombres que encarna, en la historia, encarna mucho de la persona de Cristo, porque es alguien que tiene muchas experiencias muy particulares, y cuando digo que encarna la vida de Cristo, encarna la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la vida de Cristo. Estoy aprendiendo a ver la Biblia de otra manera, sinceramente, estoy aprendiendo. Yo soy un niño que va y se sienta y aprende. O sea, cuando Dios me ha dado la posibilidad en este tiempo de conectarme con algunos apóstoles, gente que tiene mucho más crecimiento que nosotros, entonces yo me siento y aprendo, y a veces aprendo algunas cosas que digo, wow, ¿cómo no lo vi antes? Pero bueno, seguramente es el tiempo. Pero he entendido de que la Biblia no tiene otro tema que Cristo. La Biblia no habla de otra cosa que no sea de Cristo. Usted me dice, bueno, pero todo el Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo y nunca lo menciona, nunca dice Cristo. No, implícitamente todo tiene que ver con Él. Todo fue como una preparación para cuando Él llegara y cada cosa simboliza. Y hoy vamos a ver algo de eso también a través de la vida de José. Pero quiero que usted de alguna manera se meta en la historia porque lo va a bendecir. Y yo solamente voy a tocar un solo detalle de toda la vida, pero después le ruego que usted lea la historia de José, porque lo va a bendecir. Diga conmigo, me va a bendecir. Yo no voy a leer toda la historia, solamente una parte, la primera parte, hasta que sus hermanos Bueno, algunos vieron la película, ¿no? ¿El rey de Egipto se llama la película? El rey de Egipto, el príncipe de Egipto. Sí, porque el rey era el faraón. Dice así la palabra del Señor en Génesis 37, 2 al 28. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos
Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Amaba Israel, o Jacob, que es el mismo, a José, más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que yo he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel, que es Jacob también, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José se fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en una cisterna, diga cisterna, y dieron alguna mala, diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Y dijo Rubén: no derrames sangre, echadlo en la cisterna, diga cisterna, que está en el desierto, y no pongáis la mano sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la, cisterna. Pero la cisterna, otra vez, estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas o madianitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas o amalecitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. ¿De dónde lo sacaron? De la cisterna. Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Por qué le hago repetir siempre la palabra cisterna? Porque en realidad este mensaje se llama libres de la cisterna. Decirle que está al lado tuyo, la palabra de hoy se llama libre de la cisterna. Le puedo asegurar que Dios me impactó con esto, pero vamos tranquilos, estamos empezando, estamos en los preliminares. Quiero edificar una plataforma para llegar a lo que Dios nos quiere decir en este día.
José fue echado en una cisterna. Explico que una cisterna era un pozo de agua, por eso dice que estaba seca. No eran pocitos, eran pozos importantes, eran pozos donde los cavaban para poder obtener agua, pero muchas veces el agua se detenía porque había dos clases de cisternas. Cisternas que tenían agua por una cuestión de vertiente propia y había otras clases de cisternas que juntaban agua de las montañas, de los deshielo o de la lluvia, se las hacían en lugares donde el agua confluía y esas cisternas se usaban para conservar el agua y para dar de beber al ganado, para todo tipo, o sea, eran como de alguna manera lo que se usaba como un aljibe, pero era un pozo profundo. Entonces había cisternas que no producían agua, que no tenían napas de agua, sino que se juntaban agua de lluvia y a veces por falta de lluvia las cisternas se secaban. Entonces la otra utilidad que se le daba a una cisterna eran como prisiones. Cuando querían poner prisionero a alguien, lo echaban en una cisterna. Porque era imposible salir de allí. No había manera, solo si te echaban podías entrar ahí y si te sacaban salías, si no, no había manera de salir. Entonces las cisternas eran utilizadas como prisiones. Diga conmigo, cisternas, prisiones. Entonces, como te decía, hoy justamente Dios me habló con esto porque después vamos a ver que nos va a ir llevando la palabra del Señor, pero que una cisterna en el comienzo, por ejemplo, la primera historia de una cisterna, que es la vida de José, vamos a ver cómo esta cisterna pretendió truncar el plan de Dios, porque los sueños que José tenía, si usted sigue leyendo la historia, después se va a dar cuenta que no eran sueños de un loquito soñador, sino que eran revelaciones de Dios. Diga conmigo, Dios tenía planes con José. Pero claro, quizás José tenía 17 años, no tenía toda la madurez, entonces hablaba los planes de Dios con quien no los tenía que hablar. Entonces le tuvieron envidia, quizá era todavía muy soberbio porque era medio malcriado, era mimado por su padre. Entonces posiblemente él mismo provocaba ese rechazo de sus hermanos que se sentían discriminados y como que todo el privilegio era para él. Cuando vieron la oportunidad de deshacerse de José, eran bien salvajes aquellos, no planearon otra cosa, planearon matarlo. No eran buena gente. ¿Pero qué hicieron? Uno que le dio no sé qué, sino vamos a tirarlo en esta cisterna como para zafar. Pero la cisterna pretendía ser lo que iba a truncar el sueño de Dios. Porque ¿qué dijeron ellos? Echémoslo o matémoslo a ver qué será de sus sueños. Como diciendo, a ver qué va a pasar con sus proyectos. Pero en realidad no eran los sueños de José, eran los sueños de Dios. Diga conmigo, eran los sueños de Dios. Entonces, la intención de los hermanos de José no fue asustarlo, ellos lo querían matar, lo querían destruir. Tomemos en cuenta que las cisternas sin agua se usaban para prisiones, o sea que podríamos decir que cisternas simbolizan prisión y muerte. Diga conmigo, cisternas simbolizan prisión y muerte. Hay otras historias de cisternas que no vamos a leerlas todas, solamente voy a hablar por lo menos del Antiguo Testamento, de 3 historias de cisternas para llegar luego a la conclusión donde Dios nos quiere llevar. En el caso de José, la cisterna no pudo detener el plan de Dios para él, porque Dios usó uno de los hermanos que se compadeció de él y cuando vinieron una compañía de ismaelitas o madianitas, que es lo mismo, mercaderes, dijeron, vendámoselo a ellos para que los lleven a Egipto y lo vendan allá como esclavo. Y en un momento dice que tomaron a José, lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas. La cisterna no pudo terminar, aunque de repente de una vida normal que él tenía, de una vida, qué sé yo, preciosa porque el padre lo mimaba, andaba a tus hermanos y él iba y estaba todo bien, 17 años, uno no tiene demasiados problemas, uno simplemente piensa que la vida es un juego, que la vida, todavía uno no tiene la madurez y ve la vida de una manera muy agradable a los 17 años, excepto que haya tenido una serie de conflictos, pero la realidad, bueno, ahí todavía no había llegado la droga y todas esas cosas, estaba todo bien. No había robo, estaba todo diferente, aunque había gente mala y en este caso hasta sus propios hermanos. Pero él iba por la vida, todo bien, diga conmigo, hasta que se encuentra con una cisterna.
Ahí fue donde le cambió la vida. Esa cisterna quería terminar con la vida de José, quería terminar con los planes de José, quería terminar con los sueños de Dios para José. Parecía ser que la cisterna fue el golpe, el shock. Yo me lo imagino a José de estar acostumbrado a estar en la mejor cama de su casa, que su padre le servía la mejor comida, que le había hecho una diferencial para él. De repente encontrarse en esa cisterna, habrá pensado, ¿qué será de mí ahora? Un chico jovencito, sin experiencia. No era un hombre grande que dice, bueno, voy a ver fríamente. No, me imagino la desesperación. Pero la cisterna no pudo truncar el plan de Dios. Hermano, mi trabajo en este día es mostrarle por el Espíritu de Dios cuánta unidad hay en la palabra de Dios a lo largo de la historia para que seamos bendecidos y edificados esta mañana. Satanás siempre tendrá preparada una cisterna para detenerte y anular lo que Dios tiene planeado con tu vida. Satanás siempre tendrá preparada una cisterna para detenerte y anular y cancelar y poner en pausa todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Gracias por su alegría. A ver si lo podés convencer al que tenés al lado. Decirle, Dios tiene planes con vos. Se lo vamos a decir en un idioma de José. Decirle, Dios tiene sueños con vos. No, yo vine hoy. Yo vine nomás. No, Dios tiene sueños con vos. Dios tiene planes con tu vida. Pero Satanás va a tener preparada una cisterna para truncar esos planes, para frenar el plan de Dios, para abortar lo que Dios quiere hacer. Eso no cabe duda. Vamos a ir rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 38, y vamos a ver una situación similar, como Jeremías también es echado en una cisterna. Jeremías 38, 6 al 13, dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar, ¿dónde? En la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga en la cisterna, que no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Había barro. Era una cisterna que se había secado el agua, pero todavía no se había secado el fondo de la cisterna, y había barro. Entonces se enterró dentro del barro hasta como por acá, más o menos, Jeremías. Lo echaron ahí en la cárcel. Que era muy parecida a la historia de José. Y se hundió Jeremías en el cieno, versículo 7. Y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías, que era un profeta, en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. O sea, ¿cuál era el fin de echarlo en la cisterna? Diga conmigo, muerte. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melec, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas, andrajosas, hay un acople, y los echó Jeremías con las sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas, andrajosas, bajo los sobacos y debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Hasta ahí nomás. O sea, encontramos que acá Jeremías también fue echado y la intención era matarlo. Jeremías era un profeta de Dios. Un profeta de Dios es alguien que tiene planes de Dios, es alguien que Dios va a usar, es alguien que Dios está usando. Y cuando tiraron a Jeremías ahí, en realidad lo que querían hacer era acallar la voz de Dios. Truncar el plan, truncar el sueño de Dios. No es diferente a la historia de José, aunque en otro tiempo, en otra historia, en otro contexto cultural, social, como sea, pero no cambiaba mucho el concepto. Fue echado en una cisterna para truncar el plan de Dios, para que los sueños de Dios se cancelen, para que la cosa no siga adelante. La cisterna simboliza la prisión de muerte para cancelar y poner en pausa todo lo que Dios tiene planeado con sus hijos.
Entonces es importante que Dios siga hablando a nuestras vidas. Vamos a ver un pasaje más. Bueno, dice la palabra del Señor que lo sacaron con sogas. Dios tocó a alguien porque siempre Dios va a preparar algo para que seas sacado de la cisterna, porque no hay cisterna que pueda detener los planes de Dios. Aunque en el momento que estés en la cisterna, estés enterrado en el barro, yo estoy enterrado, dice alguno, hasta las orejas. No sé, Jeremías también lo estaba, pero Dios preparó a alguien que envió y habló con el rey, y el rey dio la orden, y todo el movimiento. En el otro caso fueron los madianistas que provocaron a los hermanos de José a sacarlo de allí. Y no importa cuál sea la razón, pero Dios preparará una situación, preparará un momento para que por alguna causa seas sacado de la cisterna, porque la cisterna no puede detener los planes de Dios sobre tu vida. Yo pensé que se iba a emocionar. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ver ahora otra situación, ya no con un hombre, sino con un pueblo, porque Dios ahora le va a hablar a un pueblo. Le habla al pueblo de Israel. Ahora, tanto José como Jeremías, como ahora el pueblo de Israel, todos ellos son tipo de Cristo. Porque yo ahora veo Cristo en toda la Biblia. ¿Qué quiere que le diga? Ya después se va a dar cuenta que lo que le digo no es una ilusión, no es algo, no, porque cuando lleguemos a la última parte del mensaje, se va a dar cuenta que tal cual lo que le digo es como se lo digo. Zacarías capítulo 9, solamente 2 versículos, pero muy sustanciosos, versículos 11 y 12, dice así: Dios le está hablando a través del profeta Zacarías a su pueblo, a Israel. Hoy sería la iglesia, su hijo. Y le dice así: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Mira, hasta eso se da en los 3 casos. Estamos hablando de cisternas sin agua. Y esto es un vocabulario simbólico que el Señor está diciendo, porque en realidad acá no hay una cisterna, porque no hay miles de presos metidos en una cisterna, no se puede. Sino que Dios está hablando usando el símbolo de la cisterna como una prisión, y dice: yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua, y le agrega: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Y acá ya nos vamos acercando un poquito más a la imagen más clara, porque esto es progresivo. Hermano, la revelación es progresiva. Arranca de lo turbio un poquito más claro hasta que se va aclarando, y ahora cuando lleguemos se le va a terminar de aclarar del todo. Pero siempre que Dios habla de cisternas, como Dios me habló en esta palabra, la cisterna aparece como un lugar de prisión para poner en pausa, para bloquear, para detener los planes de Dios. Pero la única forma de detener los planes de Dios es detener los hijos de Dios. Pero Dios declara en esta palabra: tú también, por la sangre de tu pacto. Aquí proféticamente le habla a la iglesia, porque nosotros fuimos salvos por la sangre del pacto. Porque ¿qué le dice el Señor? Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Se está hablando en un futuro, porque no le está hablando a Israel, le está hablando a la iglesia, me está hablando a mí. Mi salvación, ¿por qué fue? Y porque yo soy bueno, hermano, me porté bien y Dios me salvó. No, yo fui salvo por la sangre del pacto, porque Cristo derramó su sangre para limpiar mis pecados. Aunque yo no lo merecía, su sacrificio en la cruz me ha beneficiado. Solamente tuve que arrepentirme, tuve que venir a Él, aceptarlo, recibirlo en mi corazón. Y por la sangre del pacto he sido salvo. O sea que esta palabra es exactamente, ya encaja tan fuerte en la figura de la iglesia. He sido salvo por la sangre del pacto. Ahora, mire qué clara es la palabra. Dice la palabra del Señor que he sacado tus presos de la cisterna. Somos rescatados de las prisiones de oscuridad donde quisieron terminar con nosotros. Fuimos sacados de las prisiones de oscuridad donde quisieron terminar con nosotros. Hay mucha gente que está acá esta mañana que literalmente podría contar su testimonio y lloraríamos toda la mañana escuchando cómo gente cuenta de dónde los sacó el Señor. De dónde el Señor los arrancó, porque hoy ya muchos ni siquiera existirían sobre la tierra, habrían terminado su estadía sobre esta tierra. Pero la palabra del Señor habla cómo fuimos sacados de las prisiones de oscuridad, de la cisterna, cómo el Señor con la iglesia se valió para sacarnos de esa cisterna,
¿Sabe para qué? No para que nosotros simplemente estemos afuera, sino para que cumplamos propósito. Miren, en este caso dice, Dios nos libra de la cisterna. Ahora, hay un llamado y un nuevo nombre. Digan conmigo, hay un llamado y un nuevo nombre. Dos cosas. ¿Cuál es el llamado? Volveos a la fortaleza. ¿Sabe qué es la fortaleza? La fortaleza para nosotros, fortaleza. No. Acá la fortaleza en ese tiempo eran las ciudades amuralladas. Fortaleza es símbolo de un lugar seguro. Salir de la prisión, de un lugar de destrucción, de un lugar donde querían terminar con tu vida. Entonces Dios te salva, te libera de allí, pero no para que te quedes andando por tu cuenta, sino para que te vuelva a la fortaleza. ¿Sabe a qué se le llamaba la fortaleza desde el punto de vista de Dios? A Jerusalén. Jerusalén era la ciudad fortificada. Por eso cuando Jerusalén es atacada y sus muros son caídos y quemados, Dios tiene que levantar un hombre llamado Nehemías con una revelación de restauración. ¿Y qué fue lo primero que restauraron? El muro, porque la fortaleza no podía dejar de ser una fortaleza. Cuando Dios dice, volveos a la fortaleza, o sea, vuelvan a estar en lugar seguro. ¿Sabe cuál es el lugar seguro? Cristo. ¿Sabe cuál es el lugar seguro? La iglesia es Cristo. ¿Sabe cuál es el lugar seguro? Justamente la persona de su Hijo. Hoy día, cuando Dios te dice, volver a la fortaleza, lo que te está diciendo es volver a Cristo. Después te lo voy a decir más claro con la otra palabra que voy a compartir al final, porque esta es la tercera, pero cuando cerremos con la cuarta, ahí vas a ver que realmente los ojos se nos van a abrir. Entonces, hay un llamado y un nuevo nombre. El llamado es volver a la fortaleza, vuelvan a la seguridad. La fortaleza es el lugar. Ahora, el nombre que Dios les da y les dice prisioneros de esperanza. Hay un llamado, vuelvan a la fortaleza. Pero ¿cómo los llama ahora? Ya no les dice hijo, le dice prisioneros de esperanza. ¿Sabe qué? En la cisterna, pero con esperanza. Decirle al que está al lado tuyo, aunque esté en la cisterna, soy un prisionero de esperanza. Diga conmigo, la cisterna no termina conmigo. Diga, seré sacado de la cisterna. No sé si Dios le está hablando a alguien, pero no importa. Ahora fíjese, hay un llamado, hay un nombre y vamos a ver que hay un anuncio al final. Esto es fuertísimo. Este sería todo un mensaje. Estas tres palabras sería todo un mensaje profundísimo en el que no voy a entrar porque lo estoy usando de paso nada más. Estoy de paso. ¿Vio cuando usted pasa por una ciudad? Qué linda, qué lindo sería venir a conocer, pero usted no puede entrar porque va apurado. Bueno, es lo mismo. Estamos pasando por la ruta. ¿Ok? Pero si usted quiere aprovecharlo y es predicador, métase porque hay un montón para sacar. Fíjese, ¿cuál es el anuncio? Los voy, habla de un futuro, que era el futuro de ellos, pero el presente nuestro. Los voy a restaurar al doble. O sea, a ver, por la sangre de tu pacto serás salva, te saco de las cisternas de prisiones, vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza, porque cuando uno llega a entender y a tener la naturaleza de Cristo, ninguna prisión es una prisión de destrucción, podrán ser siempre prisiones de esperanza. Porque es por un poco periodo de tiempo para luego ser resurgido para cumplir el plan de Dios. Entonces te dice, vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza, porque les anuncio, y esto sí tiene que ver con el futuro, pero con el futuro de ellos, por lo tanto tiene que ver con nuestro presente, porque eso está escrito antes de Cristo, les anuncio que los voy a restaurar al doble. Dios nunca te dará lo que tenías, siempre viene multiplicado. Cuando Dios va a restaurar, siempre lo hace al doble, porque Dios es un Dios de abundancia y como sus planes nunca son pequeños, Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Tenemos una trayectoria por 3 cisternas, la última simbólica. La de José, la de Jeremías y ahora la del pueblo de Dios en Zacarías. Pero ahora quiero entrar en la última cisterna. Y esta cisterna ya está en el nuevo pacto, porque en realidad de esa cisterna depende el nuevo pacto. ¿Y sabe de quién le quiero hablar? De la cisterna de Cristo. ¿Qué a Cristo? Yo nunca leí que a Cristo sí también lo echaron en una cisterna.
Acompáñenme en San Lucas capítulo 23, versículos 46 al 53. Y estos pasajes son emocionantes, son choqueantes. Dice entonces Jesús, Lucas 23, 46 al 53. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe dónde estaba Jesús a esta hora, verdad? En la cruz. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Y había un varón llamado José, otro José más, mire, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo y envolviéndolo en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún nunca se había puesto a nadie. O sea, ¿sabe cómo eran las tumbas de aquel entonces? Eran cuevas. Esta era la cisterna de Jesús. Y le pusieron una piedra y dijeron: nunca más. Cuando usted va al cementerio y meten el féretro de la persona que usted acompañó, sea alguien muy allegado o no, lo meten en un hueco ahí que se llama nicho o en un pozo, y después si es ese le meten una tapa y si es este otro le mandan tierra y usted dice: nunca más. Usted sabe que nunca más. Esta cisterna fue mucho más fuerte que las otras cisternas, porque los otros estaban vivos. Para matarlos los echaban, pero este lo mataron para asegurarse y después lo metieron en la cisterna para decir: despedida, goodbye, nunca más. La cisterna de Cristo, hermano, fue su sepulcro. Todos creían que de esta prisión nunca jamás se volvería a levantar. La cisterna de Cristo pretendía truncar los planes divinos de salvación. No hay diferencia. La cisterna de José, la cisterna de Jeremías, la cisterna del pueblo de Israel que vimos hace un momento y en Zacarías, era una figura del sepulcro de Cristo. Porque al igual que en esta oportunidad del sepulcro, aquellas cisternas pretendían truncar con los planes de Dios para la tierra. Una vez más, de esta manera, la cisterna de Cristo o el sepulcro fue como decir: bueno, lo metemos allí, robemos una piedra, chao, se terminó, se selló la derrota de Dios, se truncó el plan divino, esto ha acabado a favor de la maldad. La verdadera cisterna, la de Cristo, nos identifica también a nosotros, hermanos. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, mire cómo el hilo viene, el hilo conductor de la palabra viene y ahora nos va a involucrar en el escenario a nosotros, porque hasta ahora era todo simbólico, pero ahora le voy a mostrarle que estamos metidos en la historia. Versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sumergidos, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él, nosotros fuimos a parar a la misma cisterna, junto con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos bautizados en su muerte, sumergidos con Cristo, tema que venimos repitiendo prácticamente, que no puedo salir de allá porque creo que es la clave. Creo que es la clave de nuestra vida en Cristo, morir en Él para vivir con Él. Ahora, esta palabra nos habla de cómo las cisternas, mis amados, han venido tratando de truncar en la historia a los planes de Dios, no hombres. Al diablo no le importan los hombres, le interesan los planes de Dios. Él no quiere matar hombres, quiere arruinar los planes de Dios.
Por eso cuando nosotros venimos y conocemos al Señor, Dios nos involucra dentro de sus planes para los que fuimos creados. Ahora, Satanás no tiene un problema con vos, tiene un problema con lo que Dios tiene para vos. Tiene un problema con lo que vos estás asignado en esta tierra. Entonces tratará de echarte en una cisterna, de ponerte todo el bloqueo posible para arruinar no tu vida, sino el plan de Dios. Ahora, la Biblia dice que somos sumergidos con Cristo, somos sepultados en la cisterna, pero no solo, cuando el diablo te sepulte en una cisterna y te meta un problema gigante así, y dice, con este ya está, lo meto acá y sello la puerta porque no se levanta nunca más. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que no estoy sepultado solo. Cuando soy sepultado, cuando soy metido en la cisterna, en la actualidad, nunca lo hago sin Cristo, siempre iré con Él a la cisterna. Sepultados con Cristo, metido en la cisterna con Cristo. Así que como Cristo salió y resucitó por la gloria del Padre, aunque me metan en la cisterna, aunque me pongan una piedra y diga de acá no te levantás nunca más, así como no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él y con sus planes, y como no voy solo a la cisterna, voy con Cristo, cuando estoy allí, por la gloria del Padre, Cristo es resucitado y yo resucito junto con Él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién sacó a Cristo de la cisterna, hermano? Dice, por la gloria del Padre. Por la gloria del Padre soy sacado para andar en vida nueva. La cisterna, hermano, no es el fin. Más bien podríamos decir que es el comienzo. Porque la tumba no fue el fin de Jesús, fue el comienzo. Porque ¿cuándo comienza la historia? Cuando Él resucita. ¿Cuándo viene la glorificación? Cuando Él resucita. O sea que la cisterna o la tumba, como la quieras llamar, no es el fin. Ahí te meten para sepultarte si este se terminó, nunca más se levanta. Pero no es el fin. Lo que creen que es tu fin es tu comienzo. Porque comenzás un nuevo tiempo. Porque ya no sos sacado de allí con tu fuerza. Hermano, me pude sostener. No te vas a poder sostener. Será por la gloria del Padre. Será por la gloria de Él, no será con mi fuerza. Yo no puedo. Yo no tengo la capacidad, pero por la gloria del Padre. Ahora, pretendían truncar el plan de Dios con José, pero fue sacado de la cisterna para consumar propósito. Jeremías fue sacado de la cisterna porque los planes de Dios no pueden ser interferidos por las cisternas. Repito, los planes de Dios no pueden ser interferidos por la cisterna. Aunque esté allí, seremos librados por la gloria del Padre. En el texto de Zacarías, Israel fue sacado de la cisterna para consumar propósito. Tenían un llamado de volver a la fortaleza. Los llamó prisioneros de esperanza. Si te sentís en la cisterna, no sos más que un prisionero de esperanza, porque ya no estás solo en la cisterna, estás sepultado junto con Cristo. Y por la gloria del Padre, así como Él fue levantado, saldrás en victoria de la cisterna para empezar un nuevo tiempo. ¡Gloria a Dios! ¡Los restauraré al doble! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Hermano, toda esta grandeza solo es la sombra de la verdadera liberación que tiene que ver con el sepulcro de Cristo. Toda esta grandeza, los tremendos milagros, como José fue sacado, como Jeremías fue sacado, como el pueblo de Israel fue, solamente es la sombra de la verdadera liberación de la cisterna de Cristo en la que estamos involucrados. Y usted dice, qué tremendo, como Cristo resucitó. Usted y yo resucitamos junto con Él ese mismo momento. ¡Wow! Y ahora le voy a leer algunos versículos solamente para ponerle la... ¿Vio el plato del chef que le pone una hojita de perejil, le pone una cosita acá, un poquito de pimentón? Usted ve el plato del chef que no solamente es rico, tiene buena apariencia. Se le voy a agregar la hojita de perejil, un poquito de pimentón, ahora simplemente para mostrar, pero igual le va a caer terrible. Génesis capítulo 28, versículo 15.
Hermano, nada ni nadie podrá detener los planes de Dios. No hay cisterna que trunque lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Génesis 28:15. He aquí que estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Den un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Romanos 8:28, son 3 versículos y estoy terminando. Este es el segundo y me falta uno más y ya está. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a ver, aún lo malo, aún la cisterna termina siendo para bien, porque no se trata de la cisterna, sino del propósito de Dios con tu vida. Cristo no podía quedar en la tumba, Jeremías no podía quedar allí, José no podía quedar allí porque tenía que reinar en Egipto, mi hermano. O sea, Dios no puede adaptarse a la tierra se adaptará a Dios. Dios no se sujeta a los males se sujetarán a Dios. Dios no se puede sujetar a los problemas de este momento, los problemas se tendrán que sujetar a Dios. Salmo 138, versículo 8, este es el último. Remache, pum, esta es la hojita de perejil. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Wow. No dice yo seré librado, o sea, todo se trata de Él. Él lo hará. Yo soy simplemente alguien que por misericordia fui alumbrado, insertado en el cuerpo de Cristo para cumplir el plan de Dios que Dios tiene conmigo. Por eso nunca te niegues a lo que Dios te llama. Porque el éxito no está en que a vos te vaya bien. El éxito está en que a Él le vaya bien. Pero como yo estoy en Él, si a Él le va bien, me va bien a mí. ¿Se entiende? No se trata de mí. Ay, Señor, mirá lo que me pasa. Si yo estoy en Él, lo que me pasa va a cambiar porque se trata de Él. Y Él cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Amado, quiero dejarte esta carga en tu corazón. La cisterna no te puede retener. Yo no sé qué pasa. Hermano, metieron a Jesús en el sepulcro, rodaron una piedra, pero ¿sabe qué pasó? La piedra fue removida cuando por la gloria del Padre Jesús fue resucitado. ¿Sabe que estoy sintiendo en el Espíritu que la piedra está siendo removida? Decirle al que está al lado tuyo, la piedra está siendo removida. El Espíritu de Dios y su gloria te rescatan de ese lugar para cumplir propósitos. Cerrá tus ojos. Hermano, yo percibo la gloria de Dios en este lugar. Hay una poderosa presencia del Padre. Las cisternas no pueden, amado. Hay una unción de liberación tremenda esta mañana. Hay una unción de liberación y de posicionamiento. Dios te va a posicionar en el lugar correcto. A José lo sacó de la cisterna y lo metió en Egipto. Era la tierra de su destino, mi hermano. Apareció como esclavo, pero un esclavo si tiene que gobernar nunca terminará siendo esclavo, terminará siendo gobierno. No importa los procesos, los sueños de Dios siempre se cumplen. Y todo ayuda bien, mire como Romanos 8:28, dicho por Pablo, le convenía que le hubiera estado escrito a José, y creo que José lo supo, aunque nunca leyó Pablo. Porque la cisterna le fue un beneficio a José. Porque si no lo hubieran echado en la cisterna, nunca se lo hubieran vendido a los madianitas. Y si no se lo hubieran vendido a los madianitas, nunca hubiera llegado a Egipto. Y si no hubiera llegado a Egipto, nunca hubiera gobernado. Wow. Sepultados con Cristo. Muertos con Él, pero sepultados, metidos en la cisterna con Él.
Estamos con el autor de la vida. Estamos con aquel que todo lo puede. Con aquel que por la gloria del Padre no quedará retenido, la piedra será removida. Y seremos soltados a nueva vida. Hay etapas que vas a pasar en estos tiempos. Pero Dios me dijo algo que cuando me lo dijo, te soy franco, me costaba creerle. Y hoy estoy empezando a percibir la concreción de esa palabra. Dios me dijo, van a terminar el año, estos 2 últimos meses no tendrán nada que ver con todo lo que vino transcurriendo de los últimos 10 meses. Estos últimos 2 meses van a suceder cosas que van a marcar muy fuerte la vida de la iglesia. Muy fuerte, vas a ser disparado, liberado, levantado, posicionado. No quiero congraciarme con vos, no quiero hacerte poner contento, solamente te transmito. Sabés que soy un poco acérrimo de no querer emocionarte. No me interesa tu emoción, me interesa hablarle a tu espíritu de parte del Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que levantó a Cristo de la cisterna, de la muerte. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Wow. Deja que el Espíritu Santo Dios te ministre esta mañana. Creo que a cada uno le ha hablado de manera diferente. Creo que Dios está hablando a cada uno en lo personal, pero Dios tiene algo en esta mañana. Serás sacado de la cisterna. Hay un sacudimiento en el mundo espiritual, mi hermano. Hay un sacudimiento en el mundo espiritual. Oh, la gloria del Padre se manifestó en el momento correcto para sacar a Cristo de la cisterna. Libres de la cisterna para cumplir propósito. Todo se trata de Él. José representaba a Cristo saliendo de la tumba. Jeremías representaba a Cristo saliendo de la tumba. El pueblo de Israel representaba a Cristo saliendo de la tumba. Volveos a la fortaleza, volveos al propósito, al lugar de tu naturaleza, a Cristo. Porque hay un tiempo de restauración al doble, prisionero de esperanza. Oh, repacati cataba yo vas ahí. Gracias, papá. Amado, si alguno entiende de que Dios le ha hablado de verdad, pero de verdad, no pase por emoción, por favor. Pero alguien entiende de que este es su día y siente que la piedra que lo tenía aprisionado se está removiendo. Y entendió de que es imposible que permanezca en la cisterna porque ahí estás con Cristo y de allí la gloria del Padre lo ha levantado. Si vos sentís que estabas allí y que la piedra se está removiendo
y que un tiempo nuevo comienza, que Dios cumplirá su propósito en vos. De allí donde estás, vení aquí adelante, oramos juntos un momento, después nos vamos a casa para empezar una semana totalmente diferente. No importa si sos líder, si sos nuevito, si sos pastor, no importa, porque la palabra de Dios no es para algunos, es para todos nosotros. Amarraba cataraba crende me suraba soy yarabasaya. Pasen más adelante, por favor, compriman un poquito que están llegando más hermanos y no vamos a entrar todos acá. Oh, Shamama Kendi Vikuraba Babasaya. Shiva Kata Recreta la Bashora Vayakei Baba Babakata la Basaya. Llore si tiene que llorar, no se retenga, déle lugar al Espíritu. Siento que es una mañana de restauración, es una mañana de volver a la vida, de volver al propósito, de volver al plan. No serás truncado, no podrás ser puesto en pausa. Oh, rapa, papa, catarra, cratara, basura, basacaya. Te bendigo esta mañana, te bendigo esta mañana. Te bendigo esta mañana. La palabra ya hará vida dentro tuyo. Comenzará a producir el resultado, comenzará a germinar, comenzará a hacer lo que Dios ha determinado que ha de suceder con la palabra. Rapatara, cretara, mandora, masacaya, que revere, crandana, mashaya. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo os anuncio que os restauraré al doble. Señor, yo entiendo que comienza un nuevo tiempo literal, papá. Señor, seremos liberados por la gloria del Padre. Por la gloria del Padre seremos sacados de ese lugar donde el diablo dijo, ya no más. Señor, pero no fuimos allí solos. Acabamos de recibir revelación que en esa cisterna estábamos contigo. Y tú no puedes permanecer encerrado. Por lo tanto, por la gloria del Padre somos resucitados, posicionados y vueltos al lugar de nuestro propósito. Oh, rapatere crandana mayora basacay, tremendo, 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 tremendo. Hay algunos que están siendo restaurados por el Espíritu de Dios. Que están siendo restaurados, renovados, fortalecidos, establecidos. Aleluya. Amarra, pa, que tarracratara, basacaya. Si tenés el bautismo del Espíritu Santo, habla nuevas lenguas. Deja que el Espíritu de Dios comience a correr como un río desde tu interior. Como la palabra lo dice, se active ahora. Oh, esa mentira que te tuvo bloqueado se rompe. Esa piedra que fue rodada ahí en la cisterna, ahora es abierta. Las sogas llegan, vas a ser rescatados. Las sogas que le echaron a Jeremías te las están echando a vos ahora. Oh, rapatara crete lebeso basaba namakaite revereverevereverevereya. Hay gloria de Dios sobre este lugar. El Espíritu de Dios comienza a recorrer todo tu ser. Se caen cadenas, se rompen maldiciones, se caen las ligaduras. Este es el día de tu libertad. Este es el día de tu sanidad. Este es el día de tu liberación. Este es el día de tu liberación. Aleluya. Oh, rakatara crete lebe borra bababacaya. Ramandorobokiba catarrazaroya. Gracias, papá. Gracias porque somos libres de la cisterna para cumplir tu plan y tu propósito. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la exaltación, papá. Comience a darle gloria a aquel que lo libró, a aquel que lo está posicionando. Dele alabanza, dele exaltación, dele gloria al Dios Todopoderoso. Gracias, papá. Gracias, papito querido. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor, aleluya. Oh, rapa para cretere becunda la mayoría. Oh, este es un día de libertad.
Señor, hay sanidad, cadenas están cayendo, Padre amado. Los enfermos están siendo sanados ahora mismo. Recibí tu sanidad, recibí tu liberación ahora. En el nombre de Jesús, ya fue comprado en la cruz del Calvario. El Señor lo está haciendo ahora. El Señor lo está haciendo ahora, rompiendo vicios, rompiendo ataduras. Aleluya. Oh, Él es todopoderoso. Gracias, papá. Gracias, papá. Te amamos, Dios mío. Te amamos, Señor. A ti la gloria. A ti la honra y la alabanza. Gracias, papá. Oh, mamá. Oh, Shabba, calle reveroya. Gracias, papá. Gracias por tu espíritu, Dios. Gracias, papá. Gracias, papá. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, entendemos que esta palabra no es una palabra de aliento, Dios mío, es una palabra de dirección, de revelación, para ser sacados donde el diablo dijo nunca más y ser posicionados en el lugar de nuestro propósito. Viviremos una semana distinta a partir de hoy, Padre. Todo será diferente, el diablo no podrá engañarnos. Estaremos, Señor, en la plenitud, avanzando y cumpliendo tus planes, haciendo tu voluntad y rindiendo nuestra vida en todo lo que sea necesario. Declaramos que un tiempo nuevo comienza por el poder de tu palabra. A ti la gloria, a ti el honor, a ti la alabanza por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Le damos un buen aplauso. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te amamos, Dios.